Hola, ¿cómo están? Hola, hola, ¿cómo están todos? El día de hoy voy a estar entrevistando a Álvaro. Él es un fisioterapeuta de aquí de Guadalajara que tiene un chorro de experiencia. A mí me ha atendido Álvaro en algunas ocasiones en temas como de mala postura, cómo sentarnos, cómo estar de manera más cómoda. Él representa una asociación también que está aquí en Guadalajara que es toda una comunidad de fisioterapeutas. Entonces, el propósito de que lo haya invitado es el siguiente. Regularmente ya todo el mundo anda pegado siempre al celular o estamos pegados a la laptop y de repente tenemos dolores que en la columna, que en la espalda, que en los pies, que en los brazos. Entonces, todas las preguntas o dudas que tengan sobre cómo mejorar la postura, cuál es la forma más adecuada de usar los zapatos o etcétera, por favor vayan haciendo su lista porque en realidad Álvaro va a darnos como toda una serie de respuestas que se van a estar como integrando a un programa que vamos a lanzar en poquito. Ya no va a tardar en sumarse, lo vamos a estar esperando. El día de hoy, les repito, vamos a estar hablando de todo lo que es la fisioterapeuta o una ergonomía acomodada. Este, Nos acompaña Álvaro, que es un fisioterapeuta de aquí de Guadalajara, que ya tiene un chorro de experiencia en esto de las buenas posturas. Yo iba con él porque pues mucho tiempo estuve trabajando, bueno, tuve carros que eran carros estándares y siempre daba como un dolor en la rodilla. Y a partir de que empecé a ir con él, pues empecé a tener como un chorro de mejoras. Me estuvo platicando también que tiene que ver cosas de la quijada, cosas de los ojos. Total, que este mundo del oficio terapéutico es como súper amplio y pues la idea de que esté hoy acá con nosotros es para que nos platique qué es y cómo funciona. Déjenle escribo que ya estoy aquí, que no se tarde. Y bueno, pues nada, entonces yo fui con él y me empezó a hacer una serie de ejercicios. En muchas ocasiones es por falta de ejercicio que tenemos como una dislocación, ya sea en la cadera, en el tobillo o en algún otro lado del cuerpo. Pero regularmente él es quien nos puede dar como ciertas terapias que se pueden ir como acomodando a nuestra vida diaria. Y de hecho esa vez que iba por el tema de la rodilla me ayudó mucho que me ponía a hacer ejercicios tipo para hacer flexiones en esta parte del tobillo y también un poco tema de cómo morder. Se me hizo muy curioso pues que el hecho de que no masques bien o de que tengas una mordida chueca puede influir en el cómo estén acomodados tus huesos. Es bueno, pues para mí se me hace como súper increíble, ¿no? Uno piensa que de repente es nada más porque hay un golpe o porque es una mala postura o porque te duermes chueco que estás como o que padeces este tipo de enfermedades. Pero no, en realidad es de que hay como otras más varias que se pueden ir como manifestando. Ya llegó Álvaro, por fin. Déjenle mando la invitación. Entonces, Álvaro, creo que nada le tienes que dar a aceptar y ya te sumas aquí al live. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Gera? ¿Bien y tú? Muy bien, muchas gracias. Estoy muy contento de que estés acá, ¿eh? Gracias. Igualmente, gracias por la invitación. Sí, pues Encantado. le platicaba a la gente que se está sumando y a la gente que vea después el video que pues eres fisioterapeuta, eres de aquí de Guadalajara y pues que es un fisioterapeuta para empezar. Bueno, la fisioterapia es el tratar a las personas mediante medios físicos, ya sea como para restablecer una función o adaptarles a la vida diaria. Ya sea, por ejemplo, que hayan tenido alguna discapacidad o que hayan tenido alguna cirugía, por ejemplo. Pues bueno, Ujú. es prácticamente lo que se hace con la fisioterapia, buscar como que vuelvan a la función, ya sea de su vida diaria o de algún deporte, por ejemplo. Y eso es parte de la medicina, ¿no? Sí, así es parte de la medicina, es un área de la medicina, pues. Ya. Pues yo les platicaba que el hecho de invitarte es por todo este rollo que ahora que estamos en casa, tenemos malas posturas, todo el día nos la pasamos con el celular. Este, Podría decir que yo ya tengo como la maña de ponerme la almohada para poder ver mejor la pantalla. Entonces, todas estas cosas a la larga van desacomodando nuestra postura.
y pues te invité para que nos des tips. ¿Cuáles son los tips que la gente puede hacer cuando se levanta, cuando está usando la laptop o qué comer, no sé? ¿Cómo manejar o biohackear el cuerpo desde la fisioterapia? Bueno, pues yo creo que más que nada es compartirles un poco de conocimientos. Yo creo que conocimientos que tendrán que ser básicos, que tienen que ver, por ejemplo, con la evolución o que tienen que ver, por ejemplo, cómo fuimos adaptándonos al medio ambiente para sobrevivir. Y principalmente, pues habíamos quedado a hablar sobre temas de oficina y justamente con esto de la pandemia, pues seguro hay mucha gente que esté en casa, trabajando en su computadora y pues haciendo lo que puede. O incluso trabajando, adaptándose al área en el que a lo mejor estuvieron que, o tuvieron que moverse por el tema de la pandemia. Y bueno, lo que yo creo que tenemos que tener en cuenta es como el área que se llama ergonomía. Es más que nada para adaptar o acondicionar de acuerdo al sujeto, pues ahora sí el área de trabajo, ¿no? O de acuerdo a la actividad que se va a realizar, de manera que la capacidad física de esta persona pues no se vea limitada o no se vea comprometida, ya sea incluso la capacidad física, anímica o emocional, pues. Y bueno, en este caso, pues en el caso del trabajo en la oficina, pues es muy común que la persona tenga malos hábitos, por ejemplo, a la hora de durar ya mucho tiempo. Es que es muy común, y más, por ejemplo, no sé si en otros países, pero por ejemplo acá en México, que la gente dura más de 5 horas sentados trabajando, y eso se vuelve muy pesado. Claro que pues obviamente se ven comprometidos en cuanto al cuerpo, ya se ven cansados, ya les duelen algunas cosas, por ejemplo el cuello, ya hay un dolor, por ejemplo, de espalda baja muy recurrente. Como bien sabemos, por ejemplo, el tema del dolor de espalda baja es una de las principales razones de consulta y de hecho de las cuales hay muchas incapacidades, por ejemplo, tan siquiera aquí en México. Bueno, y vamos a hablar también, por ejemplo, me comentabas, Gera, sobre cómo la gente tiene que sentarse, ¿verdad? O tú me Sí, comentabas que también habías tenido como ese tipo de problema en cuanto a estar trabajando desde casa. sí, por ejemplo, yo al inicio, pues estaba trabajando en el comedor, después por las horas que pasaba sentado me iba a la sala y después a veces me quedaba como en un sofá cama que tengo en la recámara. Pero ya era de empezar así como a trabajar, me fui haciendo así a un punto que ya literal tenía como la pantalla aquí, digo, ahí como por el primer mes de estar encerrado. Y eso fíjate que me daba como temas de que no me daba sueño temprano, problema al evacuar, ¿qué más? Me duele mucho aquí las cervicales, me duelen mucho y me empezaba a dar como un dolor atrás de la rodilla derecha. Digo, todas esas cosas empecé a notar, pues. Ya. Bueno, ¿y tú, por ejemplo, estás trabajando con una laptop o estás trabajando con una computadora de escritorio? No, es laptop y celular es lo que siempre estoy utilizando. Ya tengo, bueno, tengo aquí un porta laptop, pero por ejemplo, ya hago las reuniones, por ejemplo, estoy parado ahorita y trabajo desde esta posición parado, porque si lo hago Parado, sentado ya claro. me canso mucho. Sí, Claro, sí, mucho mejor. Bueno, yo creo que el tema aquí es enseñarles que pues el cuerpo no se hizo para estar sentado tanto tiempo, ¿sí? claro. O sea, de hecho no se hizo para mantener una postura, la que sea parado, acostado, sentado, durante tanto tiempo. O sea, el cuerpo tiene cierta adaptación. Sí, sí puedes estar sentado y ya encuentras una posición, ya te moviste acá, ¿sí me explico? Sí. Por más que busque, por ejemplo, con la ergonomía, perdón, por más que se busque que tenga la persona una buena postura, que sus ojos estén alineados al monitor, por ejemplo, su cuerpo esté, la espalda esté recta, el abdomen esté ceñido, lo que vendría siendo la espalda recargada en el respaldo pues, de la silla, o por ejemplo los brazos en los posabrazos,
siempre el cuerpo va a buscar durante cierto tiempo que empecemos a hacer a estas adecuaciones que tarde o temprano te llevan a una mala postura, ¿sí? Ya sea, por ejemplo, que tú ya tengas algún problema ya anterior o ya, por ejemplo, de cajón, y más aparte que le añadas mucho tiempo de trabajo, pues es que mucho tiempo de trabajo te va a llevar a que tengas ya una mala postura y eso te genera dolor. Entonces, sí que yo creo que más que solamente decir, oigan, hay que estar rectos a la hora de estar trabajando en la computadora, todo lo que he mencionado, las rodillas a 90 grados, codos a 90 grados, por ejemplo, por ejemplo, el teclado te quede cerca de tus manos, no te tengas que separar del respaldo. O sea, todo esto son como ciertas ayudas, pero no ayudan a que ahora sí, pues la persona que está trabajando comprenda que su cuerpo no está hecho para durar tanto tiempo en una sola posición. Hay que buscar siempre como estarnos moviendo. Esto de que existen pausas activas de 45 a 50 minutos, estar trabajando en una posición, se recomienda que se hagan activación física, desde estiramientos hasta ejercicios de grandes grupos musculares, por ejemplo, sentadillas, lagartijas, sí, o sea, algún tipo de ejercicio así que te reactive y que eso te vuelva a ayudar a que puedas a trabajar desde, pues ahora sí con una capacidad de oxigenación mejor para tu cerebro, para tu cuerpo, y que no tengas esta necesidad luego de que me duele el cuello, o que por ejemplo tengas estos tiempos muertos que surgen por esto, por una posición mantenida durante mucho tiempo, de estar en el trabajo durante muchas horas, o sea, pierdes concentración y sobre todo tu cuerpo, o sea, empieza a perder esta capacidad de adaptación, lo que va pasando luego que tengas un menor rendimiento en el trabajo. Este, ¿Tú alguna vez has experimentado esto, por ejemplo, Jera? Sí, por ejemplo, yo trabajaba en una empresa donde pues era Godín y ellos metieron que fuera una vez a la semana una chava, 2 veces a la semana una chava que daba yoga, Claro, pero yo había imprimido unos movimientos como de ojos, de columna, de brazos, porque sí a largo plazo, primero pues se me iban como las ideas, después me daba como el mal del puerco, o sea, literal me daba como claro. muchísimo sueño y Que ya están pues esperando la hora, ¿no? Ya estás esperando la hora de, perdón, estás esperando la hora de que se acabe el trabajo, la jornada, o ya que sea la hora de ir a comer, o sea, ya empieza a ver ese tipo de cosas, ¿no? sí, y aparte pues tienes como todos los malos hábitos por ejemplo, cuando teníamos cierre de mes, literal, ahí Ujú. dormía, ahí comía, ahí hacía todo, nada más me paraba como a lavarme las manos o algo, pero es muy adicto, sobre todo cuando eres oficinista, el tema de estar sentado, lo mismo el tema de manejar. Me dio mucho tiempo de que si quería algo de la tienda me subía al carro y empecé a dejar de caminar. Claro, Y más, y más allá de que me empecé a poner chubidubi, era un tema como de que me costaba trabajo respirar. A la hora de que me acostaba, literal, era como si tuviera un costal de papas en el cuerpo. Era muy raro, o sea, que me daba vueltas y mi cuerpo no se acomodaba. Y la neta es de que es muy grave, pues, es muy grave que la gente no sepa los daños que le haces al cuerpo por estar tanto tiempo sentado o por tener un vicio de postura, ¿no? Eso, eso claro. es como muy alarmante y bueno, yo que tengo sobrinos, veo que igual se ponen así todos chuecos y se ponen a jugar con el celular. Y pues a la larga, pues eso hay que alertar a la población. Sí, sí, bueno, es que hay que saber que, por ejemplo, el cuerpo, pues, por más que tú lo forces a quedarte en una posición, va a buscar adaptarse, ¿sí? Pero sí que, por ejemplo, como lo han mencionado los pequeños o los niños, ellos, si empiezan a tomar malos hábitos de postura, claro que a la hora del desarrollo van a tener problemas, ¿sí? O pueden presentar problemas, ya sea, por ejemplo, desde escoliosis, o ya sea, por ejemplo, problemas del desarrollo de algún miembro, y que claro que sí, porque al final de cuentas no están activando, son seres humanos que nacen siendo más sedentarios de cierta manera que lo fuimos a lo mejor tú o lo que lo fui yo o lo fueron nuestros papás
y que ahora, aparte de ser más sedentarios, tienen mayores problemas de postura, ¿sí? O sea, el hecho de estar en un sedentarismo todavía con una mala postura, pues te puede generar cambios en tu desarrollo o te puede generar retrasos, por ejemplo, en tu desarrollo que pueden terminar en cierto tipo de disfunciones mecánicas, o sea, de problemas mecánicos que, pues, claro, a la larga te pueden limitar en alguna actividad estos niños prefieran, por ejemplo, algún deporte o incluso la baja autoestima puede generar también problemas emocionales. Y bueno, también sabemos, por ejemplo, que el tema de la postura tiene que ver mucho con las emociones. Si tú no tienes unas emociones, o bueno, más bien, si no tienes una buena postura, por ejemplo, puedes llegar a preguntar a estas personas, oye, ¿cómo manejas por ejemplo, tus problemas? ¿Cómo te sientes normalmente alrededor con tus amigos, con tus familiares? Y podemos notar que, por ejemplo, gente que tiene una postura un poquito más encorvada, más inclinada, con los hombros hacia adelante, ese tipo de personas pueden llegar a tener más, bueno, predisposición, no problema, sino predisposición a una personalidad, por ejemplo, más tímida o, por ejemplo, una persona con más tendencia a deprimirse, ¿sí? Claro. Entonces, sí, claro que es muy importante. Y por ejemplo, yo lo veo en los niños. Yo todavía era de que andaba descalzo. Y he leído algunos artículos donde sugieren que el niño ande descalzo para que pueda tener una mejor, un mejor equilibrio en el tema de los zapatos o que se desarrolle mejor el tema. Bueno, esto ya es como más feng shuiista, pero que puedan tener unas mejores emociones. Ustedes desde la fisioterapia, ¿cómo ven que los chiquillos anden descalzos? Bueno, que los niños anden descalzos es importantísimo. El hecho de que el niño nazca, bueno, y que mucha gente luego, eh, de mala manera, por ejemplo, algún especialista les diagnostica a su hijo con el pie plano, lo cual no es cierto. Hasta cierta edad, por ejemplo, los niños no tienen un arco plantar, ¿sí? Ese arco plantar se desarrolla ya pasando, no sé, bueno, te diré que hay alguna bibliografía que mencionará a los 8 años y hay otras que llegando ya casi hasta los 12 es cuando puedes ver un arco plantar ya mejor formado de un niño y ahí es donde puedes decir si un niño tiene un pie plano o tiene un pie de algún otro tipo de variación morfológica o de variación física, me refiero. Pero bueno, este tipo de casos, o sea, es mejor tratarlos como tú lo has mencionado. O sea, un niño que siempre ande descalzo va a tener menos predisposición a tener un arco plantar descendido o bajo. Y que, claro que las actividades descalzo le van a generar que su musculatura se active mejor, tengan unos huesos, unas articulaciones más bien, más alineadas correctamente para que tengan un desarrollo de postura, por ejemplo, o un desarrollo físico mucho mejor. Entonces, ¿tú qué opinas de los zapatos? De que todo el tiempo tengamos zapatos. Por ejemplo, yo opino que el tema físico, o sea, de hacer actividad física, lo mejor es descalzo. Claro que, Sí. por ejemplo, por cuestiones de seguridad, por ejemplo, aquellas personas que hacen algún tipo de deporte, de levantamiento de peso o, bueno, deportes que necesitan ese tipo de calzado, sí, sí se puede, pero por ejemplo, o si es necesario, me refiero, pero por ejemplo, un tipo de acondicionamiento físico funcional, por ejemplo, o por ejemplo el yoga, sí, te llevan a tener una mejor activación de tus músculos, a una mejor congruencia de tus articulaciones y por lo tanto te llevan a tener una mejor postura. Y no me refiero nada más a los músculos de pie, me refiero también a los músculos de la cadera, a los músculos del abdomen. El hecho de estar descalzo genera mejor propiocepción, que es el sentido de saber dónde se encuentra tu cuerpo en el espacio, todos lo tenemos y lo puedes desarrollar mucho mejor cuando una persona hace ejercicio descalza o busca hacer el ejercicio descalzo o busca, por ejemplo, caminar descalzo durante cierto tiempo. De hecho, yo me acuerdo mucho hace unos años, Ajá. compré unos tenis de alguna marca, ya cuando empezaron a incursionar como en este tema que podemos tocar un poquito más adelante, pero que empezaron a incursionar en el tema ya de tener un calzado, bueno, una suela más flexible, una suela que te permitía más activar como la musculatura. Recuerdo mucho que
en la caja mencionaba de que se empezara a usar gradualmente porque podías llegar a tener dolores, por ejemplo, de muscular de tu pie o dolores articulares por el cambio que pudiera ser a lo mejor de algún tipo de calzado más rígido a este tipo de calzado que es más flexible. Que hoy en día ya muchas marcas venden de ese tipo de calzado, pero bueno, justamente comentábamos antes tú y yo del calzado, por ejemplo, que fuera lo más funcional, ¿no? Creo Claro. que me comentabas tú, tienes un calzado, ¿cómo se llama? Son los Vibram. Mira, déjate los enseño. Deja, pero te los dejé. Ujú. Es, yo de hecho, pues yo ya no uso zapatos. Yo ya nada más uso ese tipo de calzado. Por lo mismo que es que desde que estoy en la cuarentena ando descalzo diario. Ah, está muy bien. Yo uso únicamente este tipo de calzado. Yo ya Ajá. no uso zapatos. Sí, Entonces tengo como libertad de movimiento. Se llaman Vibram. Este, ajá, vibra. De hecho, la suela es buenísima, ¿no? La suela es de un material muy parecido a un modelo de llanta, ¿no? sí, te da como mucha protección. Por ejemplo, yo con estos he corrido, he caminado, he andado así como en esas calles que hay vidrios, piedras, grava, y no sientes, es como una suela regular. Por ejemplo, yo dejé de usar los zapatos por el tema de la rodilla, el tema de que me cansaba, el tema de que manejaba estándar y que siempre sentía dolores en la espalda baja. Siempre, 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 siempre. Entonces, de ahora que ya uso estos zapatos, pues me ha mejorado mucho la calidad del sueño, la calidad de cómo me siento con la espalda. A la hora que hago ejercicio, ya nada más lo hago descalzo y siento como poco a poco, por ejemplo, mi pierna izquierda, los deditos los tenía como, no podía doblarlos mucho y al Ajá, paso del tiempo ha sido que ya se mucho pueden más doblar, flexibles. ya son más flexibles. Claro, Y, y pues bueno, digo, pues 32 años usando zapatos y de la nada dejarlos, o sea, yo sé que hay como cosas que el cuerpo tiene que ir solucionando, ¿no? claro, y qué bueno que mencionas eso, porque estoy seguro que mucha gente ya ha detectado que pierde flexibilidad, ¿no? Durante los años. Ujú. Y a lo mejor a ti Sí, también te ha pasado y lo notan desde el pie hasta, por ejemplo, en la cadera o en la espalda. Y claro que si tú usas un calzado como el que tú tienes, eh, más funcional sería la palabra, va a ujú, permitir que tu flexibilidad se equilibre, o sea, pierdas esta rigidez que a lo mejor la puedes adquirir en el trabajo o la puedes adquirir también por el tema del calzado, por ejemplo, o la falta de actividad física, y que este tipo de calzados te sí. permiten volver a tener esta flexibilidad y esta función y esta propiocepción de una manera más equilibrada que está espectacular, o sea, por ejemplo, un tema muy común en esto del calzado, que lo habíamos estado comentando tú y yo, es sobre el uso de tacones, ¿no? O, por Sí. ejemplo, el uso de calzado plano. Sí, y O de bueno, baqueta, ¿mandé? que la suela es o el que es de baqueta, que la suela es muy rígida. Así es, que es de banqueta, pero bueno, sí, es que dijiste, es muy rígido. Y bueno, que que ese tipo de calzados, o sea, el problema es que luego existen, genera, bueno, hola, hola, Sí, aquí estás. ¿sí? Ah, ok, ya. Sí, ya. Bueno, que ese tipo de calzado genera, bueno, es de mucha preferencia y durante mucho tiempo el uso de, por ejemplo, el uso de tacón, pues puede llevar a retracción de los tejidos, o sea, estoy hablando de acortamiento, por ejemplo, de los músculos del pie, por ejemplo, esto de los dedos en garra, muchas veces viene a partir de eso, que la musculatura está tan tensa del arco plantar que puede llegar a generar una mala adaptación, ¿sí? Por ejemplo, el tendón del talón, lo que se conoce como el tendón de Aquiles, ese tendón también puede llegar a perder la flexibilidad, cosa que es algo de riesgo, por ejemplo, si alguna de las mujeres, por ejemplo, llegan a, pues
puede llegar a generar problemas, por ejemplo, de inflamación o inclusive la misma retracción del tejido o la misma falta de flexibilidad del tejido puede llegar a generar microdesgarres o lo que vendrían siendo tendinitis también o Sí. tendinosis y llegar a generar algún problema serio, de verdad. Y no estoy hablando nada más que sea un problema local, o sea, este tipo de calzado también, por ejemplo, el calzado de tacón, llega a generar también problemas en la postura, cambios en la postura, ¿no? O sea, si tú y yo vemos, o quien sea, ve a una mujer con tacones y sin tacones, claro que ven cambios en la postura. Si la ves de lado, vas a ver que aumentan las curvaturas, vas a ver que también le cuesta también, por ejemplo, trabajo, a lo mejor adaptarse en cuanto por ejemplo, en el cuello o, por ejemplo, a la hora del caminado, y que eso va a generar sobrecargas en algunos músculos y que muchas de ellas lo comentan, o sea, ya me cansé de los pies, ya me cansé de las pantorrillas, ya me cansé de la rodilla, ya me duele, entonces, ¿qué pasa? Que se lo van quitando, ¿no? Pero Claro. las que tienen mucha adaptabilidad, por ejemplo, de sus tejidos, de sus músculos, de sus tendones, de su fascia, pues pueden llegar a generar una adaptación que sea difícil posteriormente, que sea difícil quitar y que eso les genere, por ejemplo, ya trastornos en la articulación que no se puedan recuperar, que necesiten a lo mejor ya de una intervención quirúrgica. Yo he visto muchas mujeres que el uso de tacón constante durante algunos años de su vida, por ejemplo, llegan a tener problemas de rodillas que terminan en cirugía, ¿sí? O sea, porque ahí ya hay una mala activación de los músculos que antecede a que haya un problema en la estructura de la articulación. Entonces, bueno, ahora que la gente está en su casa, que ande descalza o que ande con sandalias, Sí, ¿qué es así mejor? es. No, bueno, no, yo preferiría que más bien anduvieran descalzos. Y el hecho de estar descalzos, como tú ya lo sabes, pues también se invita a que la gente esté descalza en lugares que el suelo no sea tan firme. O sea, por ejemplo, hablando de tierra, pasto, arena, o sea, buscar de cierta manera que active mejor la musculatura del pie. Y qué mejor Claro, que alguna superficie que no sea totalmente plana. claro. Y por ejemplo, ¿tú cómo ves el futuro ahora que viene de ese tema del adulto mayor? El hecho de los zapatos, yo veo, bueno, que es cosa que yo observo, ¿no? Que muchos abuelitos caminan como patitos, o sea, que su movimiento es literal así. No hay como esto de mover las musculaturas en los adultos mayores. De mover los dedos, dices. Ajá, sí, Mm, bueno, cabe destacar que también el proceso, bueno, de que todos tenemos, el proceso de desgaste articular, pues te puede sí, llevar a una falta de movilidad en las articulaciones, ¿ya? ¿Me explico? O sea, tú sí. tienes tu articulación joven, la puedes mover en los rangos normales o de promedio que se pueden mover esas articulaciones. Pero claro Ujú. está que si no has tenido una buena actividad física o has tenido una actividad laboral que te ha desgastado mucho físicamente, pues estas articulaciones, aparte de la predisposición genética que tú tengas, pueden llegar a tener cambios estructurales, o sea, cambios de forma que ya no te permitan tener la misma flexibilidad a la hora del movimiento. Por lo tanto, o sea, empieza a haber estos cambios, por ejemplo, en la marcha, ¿sí? Y pues es normal, o sea, por ejemplo, el adulto mayor tiende a encorvarse más, tiende a tener una cadencia de la caminata un poquito más corta a comparación del adulto joven. Entonces, pues vamos, es normal, pero que se puede prevenir siempre y cuando mantengan la actividad física. A mí me gusta mucho recordarle a los pacientes que hemos sobrevivido o el ser humano sobrevivió a partir del movimiento. O sea, el ser humano no sobrevivió con la computadora, porque eso lo ha inventado después. Sí, El movimiento es lo que nos permitió seguir sobreviviendo como especie o adaptarnos como especie a las diferentes condiciones. Por eso existen seres humanos tanto aquí en Latinoamérica como en lo más frío que se pudiera pensar, ¿no?
Sí, Y eso no pasa con todos los animales. Eso no pasa con todos los animales. Y nosotros lo hemos tenido, pero porque ha habido capacidad de adaptación que se ha ido creando a partir de que podemos construir, podemos desarrollar sistemas que nos permitan. Y eso ha sido solamente a partir del movimiento. Que hemos desarrollado tecnologías a partir de sí, pero no hay que olvidarnos que el cuerpo es lo primero, es con lo que trabajamos. claro. Y tú, por ejemplo, a tus pacientes, ¿qué les sugieres en cuanto a alimentación o en algún tipo de postura o algún tipo de rutina para que la gente pues lo vaya integrando a sus biohacks? Ok, yo por ejemplo les sugiero mucho ejercicios en una sola pierna. Los ejercicios en una sola pierna ayudan a activar mucho el arco del pie o el arco plantar o la musculatura del pie en general. Además, te ayudan a generar mayor estabilidad y propiocepción en tu cuerpo. Lo que vendrían siendo, por ejemplo, desplantes, lo que vendría siendo peso muerto en una sola pierna, lo que vendría siendo hacer ejercicios de equilibrio, hacer, por ejemplo, brincos en una sola pierna, ¿sí? Me explico, ese tipo de ejercicios, dependiendo del paciente, pues es como se le integra, ¿no? Ya sea un adulto, pues se le pueden integrar, por ejemplo, en su actividad física, ya sea un niño, se le puede integrar en un juego, pues obviamente en un adulto mayor tendría que ser un poquito de actividad anterior, previa, ¿no? O sea, bueno, una actividad que permita primero que este adulto haga actividades en una sola pierna. Entonces, tendríamos a lo mejor que volver a la base como con sentadillas o actividades que sean en dos piernas, pero que mejoren la activación muscular. Sí, Eso es una. En cuanto a alimentación, bueno, yo creo que hay que mantenerse hidratado. Yo creo que la hidratación es muy importante porque a partir de ahí, o sea, recordemos que el cuerpo es 70 o hay algunos, o sea, exacto, ¿no? Prácticamente somos agua. Entonces, hay muchos estudios que varían, por ejemplo, en cuanto a la cantidad de agua que tenemos, pero sí que es importante la hidratación para tener una buena flexibilidad. Sí, o sea, no es la misma flexibilidad que tú tienes, por ejemplo, hay un yoga de moda, por ejemplo, que hubo acá en Jalisco, que era un yoga con vapor o en un con cuarto, sauna, creo, de sauna. en un cuarto oscuro, ajá, se llamaban Vibram. No recuerdo, Sí, pero el se hecho de metían en que, un cuarto con 45 grados de calor. exacto, y la mayoría de las personas tenían una flexibilidad increíble y personas que hacían esa misma actividad fuera de fuera del cuarto ya no podían llegar a la misma posición o no podían mantener la misma postura, ¿sí? Pues claro, Sí, porque está el cuerpo flexibilizándose, pero a partir del calor y pues, el tema de la humedad que se encuentra en el cuarto. Entonces es importante sí la hidratación. Yo creo que para una buena postura la hidratación es importantísima, ¿sí? claro. ¿Qué más me preguntaste? Perdón. Ah, sí, por ejemplo, para el tema de las articulaciones, mantenerlas, ¿qué alimentos, y algunos hábitos a la hora que te levantas, a la hora que te duermes, a la gente que está en la oficina, algún tipo de Ya. movimientos para ir corrigiendo poco a poco la postura? Ok, bueno, por ejemplo, yo de alimentación, yo les recomendaría, claro, que fueran algún nutriólogo, ¿sí? O sea, el tema de la alimentación, pues bueno, es bien sabido, por ejemplo, algunos artículos también, por ejemplo, en cuanto a ver la mejora posterior a una cirugía o de dolores articulares, pues mencionan el tema de suplementación como glucosamina con condritina, pero sí que, pues obviamente existen alimentos que pueden, no diría la palabra preceder, pero sí pueden sustituir ese tipo de suplementos, ¿sí? Ujú. Que por ejemplo, este, alimentos que vayan más hacia las articulaciones, bueno, alimentos ricos en colágeno, ¿sí? O sea, si vamos a hablar un Ah, poquito ok. de alimentación Ujú. no vegana o bueno, pues claro que hay que meter algo de proteína animal y que, bueno, mientras haya este tipo de carnes o este tipo de, sí, carnes que tengan mayor aporte de colágeno, pues seguro que nos van a poder servir para ese tipo de las articulaciones. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más existe? Bueno, la verdad es que ahí sí no tengo mucho conocimiento, procuro yo también siempre pues no meterme en el área que
no me toca y pues sí invitarles de cierta manera con consejos, ¿no? O sea, Claro. consejos, por ejemplo, como lo del agua, pero que la hidratación, pues seguro también un nutriólogo te lo puede decir. Y bueno, ya por ejemplo, me comentabas sobre algunos ejercicios en la oficina, ¿no? Ujú. Bueno, pues yo creo que me gusta mucho pensar a la hora de explicarles esto a las personas. Por ejemplo, algún tiempo estuve yendo a algunas oficinas a hacerles alguna actividad física, por ejemplo, activación de gimnasia laboral, y les va muy bien, pero siempre era bueno recordarles a las personas cómo era una buena postura y que recordaran que el área de trabajo tenía que adaptarse o que ellos tenían que buscar adaptarla más a su físico y no adaptarse ellos tanto al área de trabajo. O sea, estoy hablando de que si, por ejemplo, la silla te quedaba muy chica, pues obviamente tenían que buscar una silla que les ayudara a tener una mejor postura, ¿me explico? Claro. Y que esa mejor postura tiene que ser con el abdomen ceñido, o sea, tienen que estar los brazos en el posabrazos, la espalda bien recargada, que la silla esté a tu altura, que no te hagas estar con las rodillas muy dobladas, rodillas a 90 grados, codos a 90 grados, el abdomen, bueno, ya lo mencioné, perdón, ya bien ceñido. Y bueno, el hecho también de que todo lo que vayas a necesitar está al alcance de tu mano. O sea, no tendrías que estar tú encorvándote mucho, o por ejemplo, si es una actividad de fabricación, pues dependiendo de qué tan fino es el trabajo, es la altura en la que tiene que tener el equipo pues, con el que está trabajando la persona. Y bueno, todo ese tipo de cosas sí que se necesitan saber, pero yo creo que ya corresponden también un poquito a la persona. Por ejemplo, los ingenieros industriales son personas que se dedican mucho como al tema de la seguridad industrial y de cómo tiene que estar el equipo de trabajo. Y ya, por ejemplo, aquí como fisioterapeuta, pues lo que se les recomienda es una mejor postura, o sea, el tema, por ejemplo, también del cuello, que no se vayan hasta adelante, que no, checar también si tienen problemas de la vista y si en dado caso que sí, pues empezar a utilizar algún tipo de lentes, ¿no? O sea, por ejemplo, tú tienes un hack de eso, ¿verdad? Para los lentes, pues uso los True Dark, pero es más como en el tema de la luz azul. Son estos que hoy no me puse porque me levanté tarde. Pero, Este, por ejemplo, Gera, ¿no has sentido que eso también te ayuda a evitar tener, o bueno, a tener una mala postura, te ayuda a no tenerla? sí, por ejemplo, yo lo veo, por ejemplo, con mi mamá, ¿no? Ella usa lentes a veces y es de que trae el celular así como así y ya son posturas que hace como de forma natural. Y yo, por ejemplo, con los True Dark me da como, bueno, con los lentes, me da una mejor calidad visual, entonces no tengo por qué estar como Ajá, haciendo exacto. movimientos, ¿sabes? Sí. Y lo mismo, por ejemplo, yo en el tema de los celulares o de las laptops, yo uso una letra muy grande, Ajá, porque aparte de que esfuerzo más el ojo, es como de que siempre hay como un movimiento así natural de enchuecarme, ¿sabes? Digo, ujú, lo he notado. Y ahora que estaba en casa, por ejemplo, esto de siempre estar trabajando parado me ha ayudado a varias cosas. Una mejor irrigación sanguínea, eso que ni qué. No hay dolores en la espalda y hago más efectivo el trabajo, porque si llega un punto donde me llego a cansar de estar todo el tiempo parado, entonces soy mucho más eficiente. Por eso opto mucho por trabajar de manera parado. Y que también es como parte de los hacks que hago para mejorar yo la postura. De lo que decías de la fascia, yo sumo el ombligo y dejo como que los hombros caigan. Y bueno, yo había leído que era como la postura adecuada, no como sacar el pecho y andar así, sino subir nada más el ombligo para que se acomodaran los hombros. ¿Qué tan cierto es? ok. Bueno, el tema de, perdón, el tema del abdomen sí que es esto de, como tú lo mencionas, o sea, asumir el ombligo. Yo lo digo ceñido porque alguna vez tuve alguna plática con un paciente sobre que si sumido o apretado era lo mismo Ajá, y pues, al parecer no lo toman igual las personas. Así ok. que sumido suena más así como que
me estoy aguantando el aire y estoy apretando ahí. Y, por ejemplo, el ceñir el abdomen o el apretar el abdomen es un poquito como mantenerle un poco de tensión, ¿sí? O sea, tenerlo en tensión. Que muchas veces eso es lo que pasa. O sea, un mal hábito es tener el abdomen flojo, ¿sí? O sea, es muy común que la gente se sienta y pareciera que se desbarata, ¿no? Sí, claro, la panza chelera. Sí, ajá. Entonces es mejor como tener una buena postura pensando en esto siempre del abdomen, ¿no? Siempre lo del abdomen te va a guiar a que tengas una mejor postura. Claro. Claro que te va a ayudar a que tengas también tus hombros en una posición adecuada. Que esto te lleve a que los hombros estén hacia, no sé, el punto medio, lo que tú mencionas, o sea, el hombro hacia abajo. No, eso sí que no, o sea, no es por completo. Sí que también hay que tener conciencia corporal de las demás partes del cuerpo, o sea, y buscar como el punto medio, porque seguro si no tienes, por ejemplo, tienes el abdomen ceñido, pero no tienes los posabrazos, que acá sí están, puedes empezar a tener los hombros aquí, ¿sí? Claro. Entonces, sí que es como estar en constante revisión. Yo pensaría que como cuando la gente va manejando y que se menciona que por regla pues tienes que estar mirando Sí, sí, a los sí. retrovisores cada Sí, 3 4 segundos, pues yo no te voy a decir que sea igual pues con el cuerpo, pero sí que hay que estarlo revisando, o sea, no igual en cuanto al tiempo, pero sí es que hay que estar revisando si es una buena postura. Por eso lo que se recomienda es tener estas pausas activas, en las que te permitan despejarte, mejorar la circulación y evitar este tipo de dolores posteriores a una larga jornada laboral. Que ahorita lo que está pasando es que mucha gente está aumentando su sedentarismo, o sea, están claro. teniendo menos actividad física, están teniendo mayor carga laboral, ya sea porque, por ejemplo, la computadora no va de la misma a la misma velocidad que la que se va en el trabajo, o existen problemas, por ejemplo, en lo de las juntas, no sé, X, etcétera. El punto es que llegan a tener mayores horas, estamos hablando de horas, no son minutos, horas de las personas sentadas, y estamos hablando que no están haciendo más de una. Muchas personas están haciendo entre 4, 5, o sea, bastantes horas más. Sí, yo he tenido varios pacientes que me han dicho, no, yo antes salía a las 6, ahora termino a las 11, antes salía a las 10, ahora termino a la 1. Entonces, sí que, o sea, esto está aumentando y lo mejor es buscar la actividad física. Y, por ejemplo, lo que tú haces, esto de tomar algún tiempo y estar parado y estar trabajando es muy bueno. Sí, de hecho, en empresas ideales, es lo Ujú. que se maneja. O sea, hay diferentes áreas de trabajo en la que el empleado se va a un área en la que trabaja de parado, ¿sí? Y también hay otras áreas en las que puedes trabajar sentado y así, o sea, o que puedes conectar hacia tu escritorio o bueno, hacia la computadora de escritorio, por ejemplo, tu laptop, y eso también te permite una mejor ergonomía, ¿no? Claro. Es, Sí, y en el tema de cómo dormir, ya que estamos llegando a la hora, como, ¿cuál es la forma correcta de dormir? Porque hay un chorro de información y, bueno, yo siempre recomiendo una cama, pero no es el caso. ¿Cuál es la forma correcta de dormir? ok, la forma correcta. Bueno, yo creo que lo inicial más bien es qué hábitos tomar para dormir. ¿Ok? Sí, sí, porque al final todos nos movemos en la noche, nadie se queda quieto, ¿sí? A Sí, menos que hayas tenido una borrachera, ¿sí? Entonces sí que a lo mejor el cerebro se desconecta y puedes durar mucho tiempo, ¿no? De hecho, existen daños del plexo nervioso, bueno, de los nervios del brazo. sí, Existen daños que tienen que ver con eso, con un tema de alcoholismo, ¿sí? O sea, la persona que se queda dormida sobre el brazo y termina con un daño de algún nervio que por la distensión, porque se queda durante mucho tiempo, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que siempre nos movemos, en la noche todos nos movemos, ¿sí? O sea, a lo mejor amaneces en la misma posición, pero que te has movido en la noche, ¿sí? claro. Entonces no hay una postura como tan ideal. Sí que lo ideal es tener unos buenos hábitos antes de dormir. El hecho de evitar pantallas de luz blanca, por ejemplo, que tú lo has de saber perfecto. El hecho de evitar, por ejemplo, tomar o agua, té, café,
antes de dormirse, 2, 3 horas antes, mejora también para que el sueño sea más reparador y, por ejemplo, también pues evitar algún tipo de actividad física que sea durante la noche, pues sí que te ayuda a conciliar el sueño más rápido, ¿me explico? Y entonces tener ese tipo de hábitos, o la cena, por ejemplo, una cena que no sea copiosa, una cena que no sea tan tarde, pues seguro que te ayuda a que tengas un mejor sueño. Ahora, la posición ideal que se menciona, bueno, es una posición sobre el lado izquierdo porque tiene que ver que ahí la boca del estómago está en una posición en la que no permite el reflujo, ¿sí? O no permite que haya un retorno de los alimentos. Y bueno, esa sería una posición ideal. También se menciona por el tema del corazón. Sí, también, por ejemplo, hay una cuestión, por ejemplo, del drenaje venoso de nuestro cuerpo, de la cabeza. Sí, Es mejor acostado y acostado de lado, permite mejor ese drenaje. ya. Pero al final de cuentas todos nos movemos. Sí, o sea, y bueno, también está el tema, por ejemplo, de la cama, que tiene que ser una cama más rígida, sí, o sea, más rígida posible esto del memory foam o los demás tipos de productos que venden bueno, de espumas, pues, las espumas de la cama, disculpa, que venden, pues la verdad es que no funcionan del todo. O sea, el hecho de que sea una cama muy esponjosa no permite que tu musculatura descanse, al contrario, te la mantiene en cierta tensión que no es conveniente. A la larga, ese tipo de descanso no es tan reparador que si duermes en una cama más rígida, o la gente que ya está acostumbrando también a volver a lo de antes, ¿no? A dormir en el suelo con algún tapete y es buenísimo. Ya. ¿Y las almohadas qué tan buenas son? ¿Rígidas, aguadas, altas? Lo de la almohada, pues obviamente no tiene que ser alta, obviamente que no. Una almohada, pues ligeramente, o sea, por ejemplo, si vas a dormir de lado, pues lo que existe es del espacio de tu hombro y casi no de tu hombro, pero sí que pudiera ser del hombro a la cabeza, ¿sí? Una Ya. almohada que permita eso, o sea, puede ser a lo mejor un poquito más gruesa, pero que la espuma permita que se comprima más, ¿sí? Mm, También, perdón, se recomiendan almohadas en las que puedas, por ejemplo, ponerte entre las piernas o alguna almohada que puedas abrazar para evitar que haya alguna tensión, por ejemplo, en los hombros o entre las piernas que te pueda estar molestando durante la noche y que haga que no tengas un sueño reparador. Porque el tema, más que te vayas a lastimar, que no pasa, a menos que estés otra vez sin un estado de conciencia claro, por ejemplo, lo que vendría haciendo lo del alcoholismo, pues bueno, no te vas a lastimar porque te vas a mover, pero sí que el hecho de tener una posición incómoda puede llegar a que tu sueño salgas del estado en el que estabas y vuelvas un poquito a la conciencia, ¿no? Y Claro. entonces eso sí que hace que no sea un sueño reparador. Entonces por eso se sugieren temas como las almohadas entre las piernas, abrazando alguna otra almohada, la almohada aquí en la cabeza para que tengas una posición adecuada y pues, puedas entrar en un descanso reparador. Claro. Oye, y ya para casi irnos, Ajá. ¿cuándo debo de ir a ver a un fisioterapeuta? ¿Cuándo es cuando me duele o hay como algunas técnicas de medicina preventiva? ¿Cuándo es el mejor momento? Bueno, la verdad es que el tema de un fisioterapeuta es que también ayuda a la prevención. Y yo creo que eso es muy importante, a lo mejor algo que no se acostumbra mucho aquí en México, pero sí que, por ejemplo, este tipo de comentarios en una consulta se vuelven más enriquecedores porque ahora le explicas al paciente en persona, le pides que lo ejemplifique, le pides que, bueno, que lo haga y le corriges, ya sea desde ejercicios hasta posturas, lo cual pues lleva a que el paciente adquiera una mejor conciencia de lo que le está pasando a su cuerpo, ¿sí? Claro, Eso en la consulta siempre va a ser mejor que si en línea, que si ven videos, que si ven imágenes, etcétera. Y entonces la prevención, por ejemplo, si tienes algún tipo de mala postura que ya detectes, o si ya tienes algún problema anterior y quieres realizar alguna actividad física, pues es que es muy importante asistir al fisioterapeuta por esa razón. También por temas de dolores, o sea, ya la persona que tiene un dolor crónico o una persona que ha generado de cierta dependencia, por ejemplo, a los AINES, a los medicamentos analgésicos no esteroideos, pues bueno, sí que
necesitan ir a lo mejor a un fisioterapeuta para que les puedan hacer una valoración funcional y ver si este tipo de cosas no son, o sea, este tipo de dolores no son algo complicado, ¿sí? Y bueno, yo en lo personal a mí me gusta ser muy claro con los pacientes, ser muy sincero en el tema de que sí yo los puedo ayudar o no. Y claro que existen casos que hay personas que desafortunadamente o afortunadamente, como lo queramos ver, pues necesitan otro tipo de atención más especializada que incluya como por ejemplo alguna intervención quirúrgica. Pero sí que asistir al fisioterapeuta, al menos por prevención, por mantenimiento, serían unas partes claves a trabajar en cuanto a nuestra cultura aquí en México. ¿Qué sería? ¿Como una o dos veces al año? O, Sí, sí pudiera ser una o dos veces al año como el dentista, ¿no? O sea, vamos cada 6 meses, si es que no tiene nada mal, entonces sí sería lo conveniente, porque al final de cuentas, pues te vas ayudando a prevenir algún tipo de lesión más importante. claro. ¿Y cómo saber cuál es un buen fisioterapeuta? Digo, ¿cómo poder elegir también al proveedor de la salud? Digo, debe haber como... Exactamente. Has dicho algo clave, eso, proveedor de la salud. Es que el proveedor de la salud, híjoles, es todo un tema. Yo creo que lo mejor hay que buscar un profesional que sea empático. ¿Sí? Primero, que te entienda, que te comprenda, que te dé tu lugar, perdón, que te dé tu lugar como paciente. Y ya en base a eso también buscar al que mejor recomiende. Es que la recomendación de boca en boca es la mejor. Sí, o sea, Claro, puedes tener al profesional mejor preparado del mundo, pero si no es una persona empática, si no es una persona sincera, honesta, que te trate bien, con buenos valores, no va a servir de nada. O sea, eso de los títulos no sirven de nada. ¿Y por qué? Porque al final de cuentas tú no te vas a sentir cómodo como paciente. O sea, tú, bueno, quien sea, perdón, pero sí que no te sientes igual como paciente, no te sientes valorado y no te sientes claro. bien tratado. Entonces yo creo que mi mejor consejo es que busquen a una persona que sea humano, o sea, que tenga un trato humano hacia los demás y que claro que sea empático, que tenga amabilidad y ya, claro, muy importante también el tema de la recomendación. Oye, fui con fulanito y me trató bien y aparte me alivió. Bueno, está perfecto. Sí, Claro. Oye, Loro, pues estuvo muy padre la plática. Ya se fue una hora, no lo puedo creer. qué rápido, sí. Sí, pues agradecerte. Para mí es como muy importante que la gente pueda ver como las diferentes dimensiones que tiene su cuerpo, su misma vida y cosas como la postura que la dejamos tan de lado, cosas como la forma en la que nos sentamos, que de repente los abuelitos o la mamá decía, "Oh, siéntate derecho", pero que con la vida moderna pues se va olvidando, ¿no? La laptop, el celular, los carros que cada vez son más bajitos, pues la vida moderna va haciendo que se nos olvide que venimos de un origen y que mientras más estamos en esta modernidad nos vamos desconectando de ese origen y eso nos va a provocar como muchas enfermedades, podría ser. Pues algo que nos quieras decir a la gente que nos estuvo acompañando, a la gente que va a ver este video más tarde, ¿qué les puedes decir desde la fisioterapia? Bueno, pues que asistan, que busquen al profesional de la salud, como lo mencionamos hace un momento, que asistan, que vayan a revisión, es importante, no se van a arrepentir, no se van a arrepentir. Una vez que encuentren a un buen fisioterapeuta, no se van a arrepentir. Van a querer llevar a toda la familia, van a querer llevar a todo el mundo. Seguro que sí. Sí, pues yo les paso aquí sus redes de Álvaro para si lo quieren Gracias. seguir. Yo me atendí con él, digo, por eso lo invité. Yo me atendí con él un tema de la rodilla que lo dejé pasar, honestamente lo dejé pasar unos 3 4 años y cuando menos me di cuenta, ya se estaba volviendo algo como más serio. Entonces, una buena intervención al primer momento que te duele creo que es lo más óptimo. Pues te agradezco, Álvaro, a la gente que se conectó y a la gente que luego está viendo después. Les mando un abrazo. Seguimos dando lives sobre todo esto del biohacking y cómo optimizar su calidad de vida. Y pues sigan a Álvaro, sáquenle una cita, está aquí en Guadalajara. Y si no, pues que él nos recomiende a alguien en cualquier parte del mundo donde se encuentren. Te mando un abrazo, querido amigo. Y hasta luego, Jera. Nos Bye. vemos. Saludos a todos. Y hasta luego. Bye.